Amigos, bienvenidos. Soy Gabriela Lugo y para mí es un verdadero placer acompañarlos en este 2016 en el que el siglo.com.be y Es Noticia siguen siendo tus ojos en la información. El día de hoy nos atañe un tema de suma importancia para los venezolanos, como lo es el panorama económico nacional. Y para ayudarnos a dilucidar sobre este complejo tema, a mi lado se encuentra el economista Luis Lozada, quien es representante de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo. ¿Cómo estás, Luis? Un placer tenerte con nosotros el día de hoy. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a comenzar, ¿qué te parece? Si estudiamos el panorama económico en 5 palabras, 5 términos nada más que nos puedan describir la realidad económica de Venezuela. Bueno, para hacerlo sencillo al ciudadano común, lo escucha de este programa, evidentemente 5 palabras sencillas para describir la situación actual: escasez, desabastecimiento, inflación, situación crítica o mayor a la límite, como hemos venido comentando y anunciando en las ruedas de prensa que se han hecho en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y deterioro del aparato productivo nacional. ¿Okay? Ahora, el presidente, durante la presentación de su memoria y cuenta, él reconoció la aguda crisis económica que atraviesa el país, y de allí pues se han tomado una serie de decisiones que pues hay muchísima expectativa sobre ella. El primero es el decreto de emergencia económica. Quisiera saber tu opinión al respecto, si ustedes han tenido tiempo precisamente de debatir y de estudiar a profundidad este decreto que plantea el presidente como la salida a esta crisis económica. ¿Cuáles son esos aspectos quizás más importantes y más controversiales? Vale, bien, si uno observa lo que se está sugiriendo el decreto, empezando por las consideraciones que se establecen para dicho decreto, ya nosotros podemos tener alguna discrepancia con el mismo. Al estarse mencionando que se está elaborando este decreto por la situación de la guerra económica, por la muerte del expresidente Hugo Chávez, ya uno dice, bueno, el decreto es por estas causas y hay que empezar a considerar, en realidad no hay ninguna guerra económica aquí en Venezuela. Lo que está pasando en Venezuela es una simple consecuencia real que está demostrando de una mala política económica que se han venido implementando por un modelo que ideológicamente ha buscado sustituir el sector privado, bien sea generando desincentivos con lo que se vino haciendo en los años anteriores, con expropiaciones, con controles de cambio, precios, costos, fijaciones o asignaciones de divisas, entre otros, y que de alguna manera se podía mantener ese aparato productivo con financiamiento de dólares por ingresos petroleros, y de alguna manera ellos podían importar productos y sustituir el aparato nacional por importaciones. Hoy por hoy se ha venido mermando los ingresos petroleros significativamente, desde $117 el barril que estaba hace 3 o 4 años atrás, ha pasado a estar alrededor de $23 el barril, un presupuesto que tenemos aprobado el año pasado con $40 el barril. Evidentemente el gobierno está sintiendo esa ausencia de ingresos y por lo tanto este modelo se está asfixiando. Ahora, si uno revisa lo que se quiere o pretende hacer con el decreto para solventar el problema económico, evidentemente nosotros podemos observar que, en primer lugar, un decreto como tal no es, porque al final es ambiguo lo que se plantea. O sea, estamos hablando de que están tratando de legalizar lo que ellos han venido haciendo. ¿Qué cosa? Bueno, le están dando la potestad al gobierno de que pueda intervenir las empresas, verificar cómo están los anaqueles o inventarios, y si hay disponibilidad de productos en estas empresas, pues utilizarlos para satisfacer las necesidades del país. Utilizar a las Fuerzas Armadas en este proceso legal, entre comillas, de hacer expropiaciones o intervenciones a las empresas. Y bueno, ese es el gran temor, porque es como hacer más de lo que ya se ha venido haciendo, que de alguna manera se ha desgastado el modelo en el fondo. ¿Consideras que hay algo rescatable de este decreto? ¿Hay alguna intención por parte del gobierno de enderezar el camino en cuanto a las decisiones económicas o no? Siendo franco, no refleja ninguna intención por parte del gobierno de que quiera cambiar o hacer un verdadero cambio. Y eso es algo que hemos venido anunciando y hemos venido proponiendo desde hace más de 2 años en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, que tiene que ver con hay
que comenzar a hacer un proceso de transición, cambio en las medidas económicas y el modelo que se viene implementando en Venezuela, y eso no se ha hecho. Ahora, Luis, el Consejo Nacional de la Economía Productiva, que precisamente llamó el presidente, se instaló esta semana también, ¿tú consideras que ese llamado que hicieron, en el que se incluyeron a representantes empresariales de distintos gremios, entre ellos también se llamaron alcaldes, gobernadores, crees que de aquí se puedan surgir planteamientos viables para solventar la crisis? Ya, es curioso cuando uno empieza a observar este tipo de llamados por parte del gobierno y que lo anuncian con bombos y platillos y con cadena nacional, cuando lo que ha venido haciendo sistemáticamente en los últimos años ha sido frenar el propio aparato productivo nacional. Ellos, y como lo hemos anunciado también en anuncios anteriores, en años anteriores, sustituyeron todo el aparato productivo nacional y esos motores de producción nacional. Aquí se sustituyó el aparato productivo privado de las empresas privadas. El Estado pretende encargarse hasta de elaborar bienes y servicios. Fíjense que expropiaron muchas empresas en el sector privado y que de alguna manera esas empresas supuestamente iban a ser ahora productivas socialmente. No han tenido resultados nada favorables y la mayoría de ellas están prácticamente paralizadas. Todas las intervenciones que hicieron con el aparato productivo petrolero, con todo lo que tiene que ver con el sector agrícola, pues evidentemente una demostración de que no se tomó en serio lo que eran los procesos productivos nacionales por esa visión errada de creer que con los ingresos petroleros que estaban percibiendo exageradamente alto, pues le permitía cubrir y mantener ese ritmo de desarrollo o de alguna manera funcionamiento del aparato productivo nacional. Hoy por hoy que te das cuenta que fracasaste porque los ingresos petroleros no te permiten tener esos niveles de ingresos necesarios para importar y mantener satisfechas las necesidades nacionales, pues ahora estás sí convocando a un llamado y a una reforma para que las empresas se unan a producir. Yo no lo veo como muy alentador porque básicamente no has dado las señales claras. Hay que crear incentivos para que en verdad el aparato productivo nacional se reactive y eso tiene que venir con una serie de reformas institucionales que no ha hecho los anuncios y que más que buscar plantearlo a través de un decreto de emergencia como lo hicieron, lo que está buscando es señalar lo que queremos o pretendemos hacer, que es más de lo mismo que hemos venido haciendo. Uno de los incentivos que tiene que empezar a entender este gobierno que debe respetar es los derechos de propiedad. Y no lo ha venido haciendo. ¿Qué empresario va a querer invertir su capital para que en algún momento el gobierno diga, bueno, tú tienes estos inventarios y lo necesitamos para el pueblo y entonces te lo vamos a expropiar? Pues ningún empresario lo va a querer hacer. O sea, para mí es simplemente una situación de discurso, de bombos y platillos, de momento, pero no está agregando valor a lo que necesita el país. Hay otro sector que fue abandonado hace años y eso fue con el expresidente Hugo Chávez que lo abandonó, que fue el sector mismo turismo. O sea, desde el mismo sector turismo que se había anunciado, mira, turismo ha venido creciendo, claro, no representa sino alrededor de un 10% del PIB, pero es algo significativo para ese momento. Y después se abandonó totalmente. Hoy por hoy, como están las infraestructuras públicas, como están los niveles de inseguridad y de desabastecimiento en el país, es imposible hablar de que aquí nosotros desarrollemos turismo, por ejemplo. Entonces, son aspectos que no han sido considerados y que al final una propuesta como esta se quedará en eso, en nada. O sea, es una propuesta y se quedará en eso. Ahora, Luis, sectores como Conindustria, Fedecámaras rechazaban precisamente este decreto que promueve el presidente de la República, Nicolás Maduro. Ahora, ustedes que están muy empapados acerca de la realidad que vive este sector industrial, este sector empresarial, ¿tú me puedes hacer una evaluación resumida del aparato productivo nacional? Pero básicamente el aparato productivo nacional está en una situación crítica porque la mayoría, no caer en el calificativo de que todas, pero la gran mayoría tiene deudas y deudas significativas con proveedores internacionales. El gobierno se ha negado a reconocer el pago, digamos la liquidación de las divisas que prometió entregarles para pagarles a estos proveedores, y eso es lo que está haciendo, digamos, un daño enorme. Todas las empresas ensambladoras de vehículos tienen montos multimillonarios de deudas con sus proveedores internacionales, empresas en el área química, empresas en el área farmacéutica, empresas en el sector agrícola. O sea,
y uno se empieza a hacer un esquema de cómo se encuentran cada una de ellas y hay un denominador común. Hay deudas que se han generado, bueno, que se miden como deudas privadas, pero esas deudas privadas se han generado por la promesa que dio el gobierno, o sea, yo te voy a asignar tantos dólares y te voy a liquidar tantos, pero al final entre el proceso de asignación y liquidación no se ha cumplido y han pasado meses y hasta años y por lo tanto es una situación que ha agravado el aparato productivo nacional. Darte un ejemplo que estaba dando unas señales de escándalo. Una de las aerolíneas principales norteamericanas ya anunciaba hace unos días atrás que ellos daban por perdido esa deuda, que no la quería reconocer el gobierno. Estamos hablando de más de 500 millones de dólares que están dándola por perdido, pero el gobierno no la quiere reconocer. Hace 2 días salió un anuncio ayer salió un anuncio de los productores uruguayos que están preocupados por la deuda que tiene Venezuela con estos productores agrícolas, que la deuda va de alrededor de 100 millones de dólares. O sea, uno empieza a indagar cómo está el aparato productivo nacional y es una constante para todos. Definitivamente una situación bastante compleja. Y para agregarte, porque en verdad que no te lo agregué aquí, el porqué de la preocupación de Fede Cámaras y las cámaras industriales. Bueno, la preocupación es sencilla, porque el decreto lo que está indicando es que les está dando, o el gobierno está solicitando que le den potestad para hacer intervenciones en cualquier momento que sea necesario, de alguna manera llegarte a la empresa y decir, mira, esto que está aquí es necesario, lo está consumiendo el pueblo, tú tienes acaparamiento. Y resulta que no es acaparamiento, aquí se ha perdido un concepto que es fundamental en el sector empresarial y comercial: inventario. O sea, si tú tienes unos inventarios y el gobierno va a pretender que con esos inventarios va a cubrir o satisfacer las necesidades de la demanda nacional, pues ya ha sido un punto de partida errado. Ahora, Luis, el Banco Central, después de más de un año de hermetismo, recientemente publicó las cifras de inflación, varios indicadores económicos, entre esas la inflación, que nos compete muchísimo y que nos afecta muchísimo a los venezolanos, lo ubicaba en 141% la anualizada hasta septiembre del año pasado. ¿Ustedes, para empezar, están de acuerdo con esta cifra que dio el ente emisor? Y por otra parte, ¿cómo avisoras el crecimiento de la inflación para este 2016? Pero básicamente, ojo, se viene haciendo denuncias de que o comentarios fuertes hacia el Banco Central de Venezuela, algo que no pasaba unos cuantos años atrás, cuando era un órgano o una institución que funcionaba de manera independiente, de la forma como se ha venido tratando de maquillar o manipular lo que son algunas cifras o variables macroeconómicas. Yo sigo bajo la posición de que espero que eso no esté ocurriendo. Pero ojo, sí hay que dejar claro que en el proceso de medición de inflación se utiliza una canasta de productos. Por darte un ejemplo, supóngase que son 18 productos. No es un secreto que de esos 18 productos que se utilizan, entre 8 a 10 productos están regulados, tienen precios regulados. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está haciendo el Banco Central? Yo voy a medir, hago las encuestas en ciertos supermercados o negocios en las principales ciudades del país y mido cuál es el precio en este mes, el mes que viene y así sucesivamente, y así van registrando los niveles de variación de precios. Claro, si tú tienes unos productos que supuestamente están regulados, pues evidentemente eso te disfraza o te minimiza lo que sería un impacto inflacionario. Fuera de eso, si nosotros nos ponemos a la realidad, lo que vive el ciudadano común, no me voy a ir a lo técnico, voy a el ciudadano común, ¿qué le ocurre? El ciudadano común le ocurre que, bueno, si yo voy a un supermercado y no consigo el producto regulado o tengo que hacer una cola y no me toca el número ese día, puedo irme a otro tipo de mercado, que es el mercado negro que se ha generado, y lo han bautizado muy bien con el nombre de bachaqueros. ¿Okay? Entonces, si yo voy a este mercado, ¿qué estoy consiguiéndome? Que el producto lo estoy comprando 6, 7 y hasta 10 veces por encima de lo que es el precio regulado. Por eso que se ha hecho un negocio esto como alternativo. Bueno, eso es un impacto en la inflación mucho mayor al venezolano común que lo puede estar afectando. Creemos y estamos más con lo que ha ocurrido en lo que fue a finales del año pasado, entre diciembre y lo que es principio de este año, con el aumento de los precios de la mayoría de los productos que ya estaban regulados. O sea, la leche el año pasado hasta septiembre estaba en 137 bolívares el litro de leche en polvo, pero ahorita se está hablando de que va a aparecer el producto, pero alrededor entre 1.800 a 2.100 bolívares el kilo de leche. O sea, ya eso nos está diciendo cuánto fue la inflación para ese momento. Estamos hablando de una inflación casi de 2.000%, o sea, una situación insostenible para un ciudadano común.
Okay. Definitivamente. Ahora, ustedes pueden pronosticar, digamos, no al cierre en 2016, pero ¿cuánto se ubicaría la cifra de inflación, por lo menos a mediados de este año? Ya, yo estimaría, sí. Lo que pasa es que es bien aventurado, ¿no? Uno dar alguna cifra, ¿no? Pero podría estar siendo optimista entre un 400% a un 800% a mediados de año, nada más con estos incrementos que se están dando. ¿Okay? Eso siendo optimista. Y es algo que, bueno, ya lo está viviendo el ciudadano común. Yo en estos días estaba comentando, no, ayer casualmente le estaba comentando a algunos familiares, mira, ¿qué te parece si aparecen estos productos a este precio? Y dice, pero yo no lo podría comprar. Claro, no tengo Cambia la ese dieta del acceso. venezolano definitivamente. Sí, eso va a cambiar la conducta del consumidor. Ahora, el tema del aumento de la gasolina, ¿crees que también sea un factor que va a repercutir para aumentar aún más esa tasa de inflación? ¿Consideras que el gobierno tome esta decisión que tanto se ha venido discutiendo durante un buen tiempo, pero crees que este año sea decisivo para la toma de esa decisión, de ese aumento? Mira, en términos políticos, no sé si al gobierno le convenga en términos políticos tomar la decisión ahorita. ¿Por qué lo digo? Recuerden que siempre el aumento de la gasolina es un tema que es muy difícil para cualquier gobernante porque es impopular como medida. Si toman la decisión ahorita, evidentemente, pues tienen el costo político que implicaría el significado del mismo. Ojo, lo han vendido estratégicamente, llevan como 2 o 3 semanas que andan publicando que se está haciendo el estudio, que ayer salió una publicación diciendo que ya tienen una propuesta sólida. Yo leí lo que se está sugiriendo como propuesta y tengo mis dudas. ¿En qué sentido? Se está hablando de que el parque automotor que utiliza gasolina de 95 octanos es del 30% del parque automotor nacional. Y ellos lo que están vendiendo la política de que van a aumentar, ajustar el precio de la gasolina de la alto octanaje para que se optimice el uso del alto octanaje. Y la de bajo octanaje se va a dejar igual, es lo que se está sugiriendo. Yo tengo mis dudas de que el parque automotor en la actualidad sea solamente de un 30% para los vehículos que usan de 95 octanos. De hecho, toda la flota de vehículos nuevos se sugiere que tienen que utilizar 95 octanos y no 91. Esa es mi primera duda. Si vamos a considerar lo que es el aspecto, bueno, la red de transporte público, la red de transportes de alimentos, etcétera, pues de alguna manera algunos de ellos podrían no utilizar esa gasolina de 95, sino la de 91 y podría ser menos impacto. Pero ¿cómo controlar que tú en verdad no digas, no, que a mí no me están incrementándose los costos por el aumento de la gasolina? O sea, evidentemente, si todo en el aparato, o lo poco que queda aparato productivo nacional, utilizan el transporte de camiones, entre otros, y no hay una infraestructura, no hay un desarrollo por la vía de trenes o alternativas de transporte, pues evidentemente un aumento de la gasolina directa o indirectamente va a generar un incremento en la estructura de costo y por lo tanto aumento de precios. Bueno, definitivamente un panorama nada alentador, pero hablemos de la propuesta, porque quizás el estudio de la problemática pues se ha debatido muchísimo por actores de la opinión pública, pero ustedes tienen una propuesta muy estructurada, elaborada desde la Universidad de Carabobo, elaborada por muchos catedráticos de allí, de esa casa de estudio. Entonces, si nos pudiese hablar los aspectos más importantes de este planteamiento. Bueno, considerando que es una propuesta que viene de la facultad, tomo algunas ideas de autor de ese proceso porque es un aporte que hemos hecho algunos grupos de profesores de la Escuela de Economía. En primer lugar, nosotros estamos hablando de lo que se debe experimentar, y de eso lo estamos diciendo ya fuertemente desde el año pasado. Se debe experimentar un proceso de transición en el modelo económico nacional. Cuando hablamos de transición es cambiar lo que se ha venido implementando de medidas y de políticas económicas en el país. Esto se traduce o se fundamenta en un pilar de importancia, que es el aspecto institucional, en primer lugar, ¿no? Se deben hacer reformas institucionales fuertes, severas y, digamos, de inmediato de realizarse con la mayor prontitud, porque se deben de alguna manera generar incentivos para en verdad que el aparato productivo nacional se reactive. Es decir, eso significa hacer revisiones de la ley del Banco Central de Venezuela, ley de precios justos, ley de
ilícitos cambiarios, entre otras leyes que se han venido implementando en Venezuela, que más que generar que el aparato productivo se incentive, han generado desincentivos al mismo, y eso de alguna manera explica la situación actual. En este panorama institucional como principal pivote, nosotros estamos hablando también de que se ha presentado una oportunidad de oro, porque una de las instituciones que tiene característica de independencia, que es la Asamblea Nacional, bueno, ha sido nuevamente se ha hecho un proceso de elecciones de los diputados, hay un cambio que se ha producido con los resultados que se observaron en las elecciones pasadas, y bueno, se está hablando, se está haciendo la propuesta de que hay un proceso de gobernanza que se debe comenzar a implementar. Ese proceso de gobernanza, ¿qué significa? Bueno, se está dando la oportunidad de que uno de los actores políticos dentro de este escenario que puede fijar posiciones, puede hacer sugerencias y propuestas de reformas institucionales, que es una de las principales potestades de la Asamblea Nacional, pues debería comenzar a considerar estos aspectos porque son de importancia para comenzar a generar ese piso de reforma que se debe implementar en el país y buscar a cambiar la situación económica actual. Dentro de esto hay propuestas en el área, bueno, ¿qué se debe hacer con las variables macroeconómicas que evidentemente están distorsionadas todas ellas? No hay ni una que podamos decir que se encuentra dentro de los órdenes o magnitudes deseadas. Aspectos de políticas microeconómicas y de políticas públicas que se deben implementar, pero todos estos aspectos o medidas que se deben considerar tienen que estar en consonancia con el aspecto institucional, es decir, la reforma a las leyes, la revisión a las leyes nacionales. Y esa es la propuesta que se viene haciendo, ese proceso de transición. O sea, se está hablando de un plan económico nacional de transición económica, o sea, buscar a generar todo ese cambio. Luis, las personas que estén más interesados en conocer a profundidad el planteamiento que hace la Universidad de Carabobo, ¿dónde pueden encontrar más información detallada acerca de esto? Bueno, dentro de la página web de la facultad nosotros vamos a colocar, vamos a publicar lo que es la propuesta que se hizo este año o se redefinió este año. Se ha venido planteando en años anteriores y bueno, podría hacerse también por algunos tweets de profesores, el mío, el profesor Santiago Guevara, que es otro profesor que ha estado bastante activo en esta propuesta dentro de la Facultad de Ciencias Económicas, el propio decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, pues evidentemente nosotros a través de estas vías podemos darle o suministrarle este tipo de información. Ahora ya para finalizar, ¿crees tú que así como otros países que vivieron en guerras y que han vivido situaciones hiperinflacionarias bastante críticas, han logrado solventar esta situación, salir adelante? Sí. ¿Crees, incluso nuestros pares en Latinoamérica, porque el caso de Perú es un fenómeno? Ahora, ¿crees tú que Venezuela va a poder salir de esta crisis y en cuánto tiempo crees que se dé esa recuperación nacional? Mira, salir de crisis como tales y llegar a situaciones extremos como situaciones inflacionarias que ya se han vivido en algunos países de Latinoamérica y se vivieron en otros países europeos hace unos cuantos años atrás, es posible. O sea, nunca podemos decir que es imposible salir de una crisis, ¿no? Lo que a mi parecer y dentro de la propuesta básicamente es clara: debemos hacer un proceso de transición económica. Lo primero es cambiar el modelo que se ha venido vendiendo y implementando por el gobierno actual. Evidentemente, este modelo de tener control absoluto, estatal, tratar de sustituir al sector privado por el sector público, ya no es un secreto en el área económica que ningún gobierno, ningún país, ninguna economía que quiera funcionar sanamente puede trabajar un gobierno solo imponiendo las medidas y produciendo y elaborando y trayendo bienes al país. Debe trabajar de la mano con el sector privado. Pero para hacer ese procedimiento de que funcione sanamente y trabajar de mano con el sector privado, con el mercado, etcétera, pues tiene que haber una propuesta de reformas institucionales que generen incentivos para que el país en verdad aumente el aparato productivo nacional. Ese aumento del aparato productivo nacional en verdad genere los niveles de producción que requiere el país y por lo tanto pueda
subsanar el problema inflacionario. Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Es un placer tenerte. Te extendemos la invitación para abordar estos temas tan importantes y tanto interés para todos los venezolanos. A ustedes también, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Y recuerden que para estar bien informados, solo deben ingresar a nuestra página web www.elsiglo.com.be y seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, El Siglo con B. Soy Gabriela Lugo y nos vemos en una próxima oportunidad.